A ver, si alguien nos pregunta por qué una zona geográfica específica es un punto de altísima tensión militar, la respuesta automática casi siempre es estratégica. Claro, la táctica militar pura y dura. Exacto. Tomemos los saltos del Golán, por ejemplo. Durante décadas, la narrativa en los noticieros ha sido que es simplemente una colina. Ujú. Un punto alto en el terreno que, digamos, sirve para evitar que la artillería dispare hacia los valles. Una ventaja táctica y ya. Sí, la visión tradicional. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿qué pasaría si la verdadera razón no está en la superficie, sino en lo que fluye debajo de ella? Esa es la pregunta clave. ¿Qué pasaría si la raíz de uno de los conflictos más largos de nuestra era no fuera la religión ni el territorio por sí solo, sino algo tan básico como el agua potable y el gas natural? Es una forma, completamente distinta de observar el tablero. Y es exactamente lo que hace que los documentos que estamos examinando hoy en esta inmersión sean tan fascinantes. Totalmente. Porque nos obligan a mirar más allá del humo de las explosiones, digamos, y a seguir el rastro directo de la infraestructura vital. Así es. Y un gran saludo a quienes nos escuchan hoy. Vamos a desempacar un conjunto de fuentes que desafían frontalmente cómo solemos entender el Medio Oriente. Pero, y esto es súper importante hacer una pausa aquí. Sí, hay que establecer las reglas del juego. Exacto. El material que tenemos sobre la mesa presenta una tesis sumamente incisiva. Tiene una carga política innegable. Argumenta que lo que vemos en esa región es el resultado de una ingeniería geopolítica calculada. Muy calculada. Así que nuestra misión hoy, como guías, a través de este texto, no es tomar partido. No estamos respaldando ninguna agenda, ni de izquierda ni de derecha. De acuerdo. Nuestra misión es estrictamente analítica. Vamos a explorar objetivamente los datos, desmenuzar los argumentos y entender los mecanismos de poder, sin filtros. Esa aclaración es crucial. Porque para entender el Medio Oriente contemporáneo, según esta perspectiva, el texto nos exige un ejercicio de amnesia temporal. A ver, ¿cómo es eso? Nos pide que dejemos de intentar armar el rompecabezas basándonos en los titulares de 2023, que ignoremos por un momento las fronteras trazadas en la guerra de 1967, Ajá. e incluso la fundación misma del Estado de Israel en 1948. La verdadera génesis, el código fuente de este conflicto, se escribió en 1917. ¡Wow! 1917. Y no se trata de un choque milenario de religiones incompatibles. Es lo que la fuente denomina brillantemente subcontratación colonial. A ver, esa frase de subcontratación colonial tiene muchísimo peso. Y sé que a quienes nos sintonizan, reducir un siglo de tragedia humana a un término casi corporativo les puede sonar súper cínico. Suena muy frío, sí. Pero vamos a entender cómo funcionaba. Viajemos a la raíz, a lo que el texto llama la arquitectura del caos, entre 1915 y 1917. Todo gira en torno a la infame Declaración Balfour. Noviembre de 1917. Exacto. Arthur Balfour, el ministro de Asuntos Exteriores británico, le escribe una carta al banquero Walter Rothschild. Son apenas 67 palabras. 67 palabras que cambiaron el mundo. Imagínate, en esas palabras, el Imperio Británico se compromete a establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Y aquí la fuente cita al escritor Arthur Koestler, que lo resumió con una precisión letal. ¿Qué dijo? Dijo que era una nación que prometía a otra nación el territorio de una tercera nación. Porque, en ese momento histórico, la población árabe en Palestina superaba el 90%. Claro. Y aquí es donde debemos ir más allá del qué y entender el por qué. Sí. La narrativa occidental convencional enmarca esta declaración como un acto de justicia histórica, un salvavidas moral por la persecución que ya sufría la población judía en Europa. Que era una realidad terrible. Absolutamente. Pero los documentos son implacables en esto. Los imperios no hacen filantropía. No. Gran Bretaña estaba empantanada en la Primera Guerra Mundial. Palestina no era solo tierra. Era el nodo central que conectaba a Europa con Asia. Era el amortiguador para proteger el Canal de Suez. Y el Canal de Suez era la yugular del comercio hacia la India, ¿no? Exactamente. O sea, era una póliza de seguro imperial. Totalmente. De hecho, el gobernador militar británico de Jerusalén en esa época, Ronald Storrs, lo admitió sin tapujos. Él escribió que la intención era crear para Inglaterra un, y cito, Ulster judío leal. Wow, esa referencia a Irlanda del Norte es súper fuerte. Es clave. Se refería a replicar ese modelo, plantar una comunidad minoritaria que dependiera de la corona británica para sobrevivir en medio de una mayoría hostil. Ajá. Esa dependencia garantiza lealtad, y esa lealtad garantiza que los intereses del imperio estén protegidos desde adentro, sin tener que mantener a su propio ejército ocupando permanentemente. Ahí está la subcontratación colonial. Esa es la esencia. Es fascinante y maquiavélico a la vez. Y mientras armaban esta estructura, los británicos jugaban a múltiples bandas. La analogía que me viene a la mente es la de un agente de bienes raíces. A ver, cuéntame. Imagina un agente que vende la misma casa a 3 familias distintas el mismo día. Un desastre. Pero no es un error. Él quiere que se peleen. Cobra las 3 comisiones, entrega las llaves y se sienta a observar. Sabe que van a estar tan ocupados peleando entre ellos por la casa que nunca se van a unir para demandarlo. Claro, los mantiene divididos. Es más, hasta le van a pedir que actúe como mediador. Eso fue lo que pasó. En 1915, los británicos les dicen a los líderes árabes: rebiélense contra el Imperio Otomano y les garantizamos un gran Estado árabe independiente. Y los árabes cumplen su parte. Van a la guerra. Pero luego, en 1916, a espaldas de todos, Gran Bretaña y Francia firman el acuerdo secreto Sykes-Picot.
Sacan un mapa, una regla, y se dividen el Medio Oriente. Como si fuera un pastel. Exacto. Y un año después, en 1917, llega la Declaración Balfour prometiendo ese mismo territorio al movimiento sionista. El nivel de cinismo geopolítico es asombroso. Y la forma en que esto sale a la luz parece de película. ¿Cómo fue? En noviembre de 1917 estalla la Revolución Rusa. Los bolcheviques asaltan los palacios, abren las cajas fuertes zaristas y, sorpresa, encuentran las copias del acuerdo secreto Sykes-Picot. No me digas. Sí, y lo publican en los periódicos mundiales. De la noche a la mañana, las poblaciones árabes que estaban sangrando en el desierto leen que sus aliados ya los habían traicionado. ¡Qué fuerte! Pero la gran lección del texto no es solo la traición, es el diseño de las fronteras. Sykes-Picot trazó líneas en la arena que cortaban comunidades a la mitad. Juntaban a grupos rivales bajo un mismo gobierno artificial. Y esto no fue un error de cartografía. Para nada. Un Medio Oriente unido habría podido nacionalizar sus recursos y dictar los términos del comercio global. Claro. Pero un Medio Oriente fragmentado, lleno de disputas por fronteras mal trazadas, requiere constantemente la intervención externa. Lo cual nos sirve de puente perfecto para hablar del verdadero motor invisible de esta historia. Los recursos. Pasamos de las líneas en los mapas a lo que hay debajo de la tierra. Sí, al agua y al gas. Exacto. El documento analiza la creación del Estado de Israel en 1948 y hace algo muy importante, porque no minimiza en absoluto el horror del Holocausto. Claro, reconoce ese trauma inmenso. Pero contrasta esa tragedia con lo que describe como una estrategia demográfica muy calculada. Cita a historiador israelí Benny Morris y los archivos desclasificados del Plan Dalet. Los detalles de la despoblación. Sí, detallando cómo la despoblación de aldeas árabes, la Nakba, no fue el causa accidental de una guerra, sino una política sistemática para asegurar un territorio viable. Así es. Pero donde este enfoque en los recursos te cambia el paradigma por completo es en 1967. Exacto, en la Guerra de los 6 días. La narrativa militar nos la presenta como pura supervivencia. Un estado pequeño derrota a sus vecinos y captura Cisjordania, Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán. Ajá. Pero el texto nos invita a examinar la resolución 242 de la ONU, que exigía devolver esos territorios. ¿Por qué negarse y soportar décadas de fricción? Y la respuesta no es puramente militar. No. Es hidrológica. Ahí es donde el dato del agua me dejó pensando muchísimo. Siempre nos venden el Golán como un balcón militar para vigilar a Siria. Sí, como una simple colina estratégica. Por el documento expone que el Golán provee entre el 15 y el 33% de toda el agua dulce que consume Israel. Imagínate esa cifra. Es la fuente principal del mar de Galilea. En una región desértica, controlar el grifo es controlar la existencia del país. Obviamente, no devuelves un territorio si eso significa que te vas a morir de sed. Esa es la mecánica oculta. La anexión del Golán en 1981, que a nivel internacional es considerada ilegal, tiene todo el sentido desde la lógica de la supervivencia hídrica. El agua no se negocia. Proyecta este patrón hasta hace nada. Mencionan cómo, aprovechando la guerra civil en Siria, en diciembre de 2024, se llevó a cabo la toma permanente del Monte Hermón. Otra vez, asegurando las fuentes de agua en la cima para viabilizar el valle. Pero bueno, si el agua es la justificación en la superficie, los hidrocarburos son la clave del subsuelo. Sí, y aquí es donde el texto empieza a conectar puntos francamente incómodos. Sí, habla de las licencias de exploración energética en el Golán ocupado. Menciona una empresa, AFEC Oil and Gas, subsidiaria de Genie Energy. Ajá. Hasta ahí parece un dato aburrido de negocios. Pero miras el consejo asesor estratégico de esa compañía y parece un thriller político. Sí, la lista es increíble. Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos y arquitecto de la guerra de Irak. Jacob Rothschild, de la dinastía bancaria. Y Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, dueño de Fox News, del Wall Street Journal, del New York Post. Y una deuda inmensa en el Reino Unido y Australia. Lo cual introduce un conflicto de intereses colosal. O sea, ¿cómo opera la opinión pública cuando los que deciden qué noticias consumimos tienen inversiones multimillonarias directas en recursos de territorios ocupados militarmente? Es que es mucho más fácil venderle al público la narrativa de la guerra contra el terrorismo que una guerra por derechos de perforación petrolera. Totalmente. Y esta matriz energética es aún más crítica cuando miramos la costa del Mediterráneo. Los yacimientos de gas submarino. Históricamente, esta zona importaba energía. Pero entre 2009 y 2010 descubren estos campos gigantescos en el mar, Tamar y Leviatán. Y eso cambia las reglas del juego. Por completo. Citan al propio primer ministro Benjamín Netanyahu diciendo que este gas es una herramienta de diplomacia internacional. Un punto que realmente ilustra cómo los recursos dictan la política es el Gaza Marine. Ese caso es tremendo. Está frente a la costa de la Franja de Gaza, y el texto cita a Naciones Unidas, que calcula el valor de esos recursos en unos 453.000 millones de dólares. Casi $500 millones bajo el agua. Y lleva más de 2 décadas bloqueado. ¿Por qué? Porque si los palestinos lo extraen y lo venden, tendrían independencia financiera. Ya no dependerían de la ayuda internacional. Exacto. Podrían financiar un Estado real, y el bloqueo es muy activo. El documento subraya algo que hiela la sangre. A finales de 2023, en medio de la devastación de la ofensiva en Gaza, en Tel Aviv firmaban nuevas licencias de exploración de gas. Sí, concesiones a BP, a Eni, mientras Chevron reanudaba extracciones. No pausaron por la guerra, estaban consolidando el control de los recursos durante la guerra. Y si esto explica el interés regional, tenemos que preguntarnos por el actor global. ¿Cómo se justifica el apoyo incondicional de Washington? Esa transición es fundamental.
porque nos dicen que Estados Unidos envía miles de millones por valores democráticos compartidos. Pero el documento nos muestra una maquinaria fría. Hablamos de 3.800 millones de dólares anuales en ayuda militar. Pero hay que hacer una pausa con esa palabra, ayuda. Sí, porque uno se imagina maletines de dinero viajando a Tel Aviv para gastar en infraestructura. Claro, pero el economista Rob Urey nos muestra que no funciona así. No es una donación libre. Es un sistema de vales, como dinero del Monopoly que solo sirve en una tienda. O sea, el Congreso aprueba esos millones, pero con la condición de que se usen para comprar armamento a empresas estadounidenses. Exactamente. Es un subsidio circular. El dinero sale del tesoro de EEU, hace una parada virtual en Medio Oriente como política exterior y regresa a las cuentas corporativas en Virginia o Texas. Regresa a Lockheed Martin, Boeing, Raytheon. Ajá. Es brillante para el negocio. Es usar los impuestos de los ciudadanos para subsidiar a su propia industria de armas, garantizándoles un cliente cautivo que siempre está en conflicto. Y para proteger ese flujo de dinero, necesita seguridad política en Washington. Ahí entra el AIPAC. El grupo de cabildeo. Sí, el segundo grupo de presión más poderoso del país. Y su función, según las fuentes, es proteger ese presupuesto militar neutralizando a cualquier político que lo cuestione. Claro, el texto documenta que para las elecciones de 2024 invirtieron cifras locas. Más de 14 millones para derrotar al congresista Jamal Bowman y más de 8 millones contra Cory Bush. Y el mensaje no es solo ganar una elección, es poner una cerca electrificada alrededor del presupuesto. Si alguien dice, oigan, mejor invirtamos ese dinero en escuelas, la respuesta no es debatir el presupuesto, es un ataque personal devastador. Y si el dinero no alcanza, usan el silenciamiento reputacional, como el caso de la congresista Ilhan Omar en 2019. Sí, ella señaló la influencia financiera del lobby y en horas la acusaron de antisemitismo. Su propio partido la obligó a disculparse. El mecanismo es brutal. Atacas la moralidad del crítico para que nadie escuche su argumento financiero. Y funciona en el Congreso. El problema es el mundo real, lo que el texto llama el efecto boomerang. Claro, aplicar esta presión militar implacable no elimina la resistencia, la endurece. Como la invasión del Líbano en 1982. Un caso de estudio perfecto. Israel invade el sur del Líbano para erradicar a la OLP. Los expulsan, pero deciden quedarse 18 años ocupando. ¿Y qué nace en ese vacío? Nace Hezbollah. Entran a destruir a una milicia laica y terminan incubando a la fuerza paramilitar más letal y avanzada de la región. La ocupación como incubadora de insurgencia. Y trazan un paralelo con el bloqueo a Gaza desde 2007. Aislar a millones de personas, restringir agua y recursos. Es una olla de presión gigante. ¿Es matemática pura para la radicalización? Como intentar apagar un incendio con pólvora. Y bueno, este efecto boomerang nos obliga a mirar a Irán. Ajá, el jugador que siempre está de fondo. Los medios dicen que es un odio religioso, musulmanes chiitas contra sunitas, pero con la lente de la logística es geografía pura. Es por un corredor terrestre. La estrategia de Teherán es asegurar una ruta desde Irán, por Irak, Siria hasta el Líbano, para tener salida al Mediterráneo. Claro. Es el sistema circulatorio de su influencia. Pueden mover armas y petróleo sin depender del mar que controla Estados Unidos. Entonces, el objetivo de Occidente es cortar esa línea. Contención. Totalmente. Y en este tablero, el comportamiento de las monarquías petroleras, Arabia Saudita, Emiratos, es fascinante. Nos dicen que son los moderados que buscan la paz. Pero son dictaduras absolutistas, ya que le temen más a la primavera árabe. Claro, le tienen pánico a la democracia popular, no a Israel. Por eso firman los acuerdos de Abraham en 2020. No es una reconciliación inspiradora, es un sindicato de protección mutua para compartir vigilancia y cerrar filas contra Irán y contra los movimientos democráticos. Para mantener el status quo. ¿Qué contraste con 1973, cuando usaron el petróleo como palanca para forzar negociaciones? Hoy, ante la devastación en Gaza, Arabia Saudita no amenaza con recortar la producción de crudo. Su silencio es complicidad por esos intereses compartidos, y esto nos lleva al futuro proyectado en las fuentes. La lógica de cortar el corredor iraní explica el ataque proyectado para junio de 2025. Sí, dinamitando las negociaciones nucleares. Y hay una cita del líder conservador alemán, Friedrich Merz, que es brutal. Sí, él llamó a las operaciones de Israel, y cito, el trabajo sucio que Israel hace por todos nosotros. Es la definición perfecta de subcontratación geopolítica. Occidente no quiere enviar a sus jóvenes a pelear, así que financia y arma un actor regional para que haga la contención. Nosotros ponemos los dólares, ellos ponemos soldados y asumen el repudio internacional. Y esto nos arrastra a la escalada masiva descrita para marzo de 2026 en el Líbano. Al ensamblar todas estas piezas, la ilusión de la Guerra Santa se cae por completo. Es una guerra de trincheras, de 109 años por la parcela de tierra más valiosa del capitalismo global. Un puente entre 3 continentes con recursos masivos. Y eso nos deja con la reflexión final para quienes nos escuchan. Un ejercicio mental. Imaginen el mapa de Medio Oriente, pero sin una gota de petróleo. Claro, solo dátiles, aceitunas y arena. Exacto. Si no hubiera gas submarino, si no controlara el canal de Suez, ¿habrían invertido las potencias un siglo de esfuerzo y miles de millones ahí? ¿Estaríamos viendo esta militarización si no hubiera rutas comerciales en juego? Es la gran pregunta. Y es de esas preguntas que, una vez que te la haces, te cambia los filtros por completo. Así que la invitación para toda nuestra audiencia es esa. La próxima vez que vean a un analista hablando de choques religiosos inexplicables, Busquen las tuberías. sigan el dinero. Ubiquen los campos de gas y las fuentes de agua.
Detrás de la inmensa tragedia humana, siempre van a encontrar el zumbido de los recursos naturales. Hasta aquí nuestro análisis profundo de hoy. Sigan cuestionando la narrativa oficial y nos encontramos en la próxima inmersión.